Listo, estimado Néstor, muy buenas noches, como siempre. Bueno, hoy justamente nos diste una gran noticia que aprobaste justamente el examen de la UID, ¿ya? Entonces, bueno, yo quiero hacerte ciertas preguntas para que, bueno, tú me comentes. Lo primero es, ¿qué te tomaron en el examen? ¿Sí? De acuerdo. Entonces, cuéntame nomás todo lo que viste, o sea, todo lo que te acuerdes. Si te acuerdas preguntas y cosas por el estilo, descríbeme nomás, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, a ver, bueno, para el examen sí estuvo bastante largo porque, o sea, tuvo como 8 o 9 pilares de preguntas bueno, noté que se tomaba bastante lo que es razonamiento matemático, cómo plantear un problema y, bueno, y también el área de sociales, bastante sobre actualidad e identidad cultural, que también se tomó que es muy en cuenta, además también del pilar de comunicación, lo que es saber analogías de bastantes palabras que son bastantes, que ya no me acuerdo muy bien. Y bueno, como me postulé para el área de negocios internacionales, me tomaron un pilar más, que significa que es de saber acerca de em, el bienestar empresarial, conocer conceptos básicos de lo que sería zonas administrativas, más o menos. Eso es algo que se tomó en el examen y tuvo bastante peso porque eso eran como 25 preguntas de solo de gestión empresarial. Ya, ¿puedes describirme un poquito más qué preguntas te tomaron en esa parte, en ese pilar? O sea, conceptos básicos que significa el PIB, el PIB, el como más o menos qué es el IVA, cómo se calcula el déficit, cuál es la fórmula básica en gestión, eso. Ujú. Tal vez hiciste algún asiento contable o algo por el estilo. No, solo conceptos, o sea, qué significa, daban opciones y qué es, un ejemplo, em, el IVA, qué es el IVA, qué es el SRI, esas preguntas. ¿Para qué sirve el SRI? O sea, conceptos básicos, no es que tomaban algo extenso, ni cálculos, ni nada de eso. Ya, muy bien. En el Ujú. componente de sociales, ¿me puedes recordar qué te tomaron? O sea, qué preguntas nomás. Me preguntaron presidentes del Ecuador, más o menos cuál fue el primer presidente, o sea, los presidentes más notables en toda la historia del Ecuador, más o menos cómo fue la revolución de Eloy Alfaro, eh, quién escribió la Carta Negra, eso, de esos temas. Y en el contexto internacional, Eh, Conceptos de qué significa la ONU, qué significa el FMI, qué significa el CIM. Ujú. CIM, así. Ajá, era Fondo Internacional Capital, algo así. Te daban los nombres, pero Claro, o sea, daban nombres y ahí más o menos con sentido. ahí ibas interpretando, ya. Claro, ¿qué significan las siglas, por ejemplo? Ok, ok. También póngase en el psicotécnico, lo que me tomaron era eh, ver de todas las opciones cuál está en orden abecedario. Más o menos estaba A, B, C, D, así. Pero había unas respuestas que no estaban en orden, sino que estaba la M y la D. Entonces ahí ya se daba cuenta. Bueno, muy Claro. bien. Tienes un componente también de actualidad mundial. A ver, ¿qué te tomaron en esa área? Ahí sí fue más historia internacional. Un ejemplo claro es cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó la Primera, cuál fue la Triple Alianza, la Triple Entente, eso. Ya. O sea, historia mundial destacable. Güey, la depresión de los 20, eso.
la Gran Depresión que se dio. Ya, ya, ok. Ujú. Em, ya, a ver, temas que tienen que ver con cultura. ¿Cuáles obras de Guayasamín me tomaron a mí? Las obras más notables de Osvaldo Guayasamín. Y ahí te daban los nombres. Entonces, como una vez fui al museo, pude responder esa pregunta, la verdad. Porque eso sí, no lo habíamos visto. Ya, ¿alguna otra cuestión de arte, de ese tipo de cosas? Eh, no, o sea, de arte sería centrarse un poco en los pintores más grandes del país, ¿no? Que sí, en este caso sería Osvaldo Guayasamín. Ya, ¿en el contexto Conoce. internacional te tomaron algo? O sea, lo que le dije, qué significa la ONU, eso también me tomaron en internacional. Y con respecto a arte, cultura, No mucho. O sea, eso póngase un ejemplo de los escritores, eso no me tomaron. en el área de geografía, Ah, sí, geografía nacional, saber las provincias y las capitales. algo más, tal vez. No, un ejemplo sería cuál es la capital de Pastaza. Ya. Ujú. Ajá, una pregunta. Y había varias de esas. Ok. Em, ¿Tienes otros componentes? A ver, en la parte psicotécnica, ¿te tomaron abstracto? Eh, ¿Qué es abstracto? No ¿Te me acuerdas acuerdo. que hacíamos al final de la prueba? ¿Te acuerdas de esas como gráficos, secuencias, dibujitos? Ah, no, O sea, no solo me la parte tomaron. psicotécnica, te tomaron la parte de razonamiento verbal y razonamiento numérico. Sí. ¿Ok? Ujú. Ya, correcto. ¿Ya? En la parte de geometría, ¿cómo te fue? Eh, Fueron figuras básicas, la verdad, de conocimiento general, que es el cuadrado, el triángulo, el, el círculo. ¿Ya? Eh, Y qué te tomaron de eso? Calcular el área y el perímetro. Área y Y perímetro. Pitágoras Pitágoras, ¿ya? y funciones trigonométricas. Justo lo que hicimos al final, entonces. Claro. Eso. Bueno, bueno, muy bien. El, ya, ¿algo más de geometría, tal vez? No, pues, fue lo Con más básico, la con verdad. respecto a álgebra, álgebra, ¿te acuerdas que hicimos unos ejercicios de potenciación, ese tipo de cosas? Sí, ¿encontraste algo Eh, así? Solo fue identificar qué propiedades, cómo se determina un trinomio cuadrado perfecto, nada más. O sea, sí te tomaron la parte de factorización, o Sí, sea, cómo se... sí. O sea, Ujú. las leyes como cuál es el producto del trinomio cuadrado perfecto. Ya, muy bien. Ujú. ¿En álgebra algo más, tal vez? La verdad, en mi examen no. ¿En Sé que en los funciones? Cuestiones que en tienen que ver función, con funciones, tal vez de ecuación de la no, recta y ese tipo de cosas. no, eso no. Ya. En la cuestión de planteos, me imagino que viste edades, razones, proporciones y ese tipo de cosas. No, la razón tampoco. Más que nada era plantear ecuaciones, o sea, dar lectura y plantear y resolver. Eso es eso exactamente. Eso mismo es lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí. Sí, Eh, justamente los ejercicios que sabíamos ver, eso de si Juan gana 1000, cada mes recibe un ejemplo, un 40% y calcula en 3 años anualmente y la suma. ok, ok, entendido. Eh, correcto. Ujú. La parte de verbal, ¿recibiste muchas lecturas? No, no fue lecturas, fue lecturas en inglés, pero en español no. Ya. Sinónimos, antónimos te tomaron, me supongo, ¿cierto? Sí, eso sí, de lejos. Analogías, completación de refranes, No, oraciones, que corrijas la oración si está bien armada, esas cosas sí se te tampoco. tomó. No, tampoco. No, bueno, es que
O sea, en la UID cada estudiante tiene diferentes exámenes. O sea, es como un examen personal. Ya, Entonces, cambia entre examen y examen, pero supongo que sí, porque en el mío hubo las analogías y cómo se compone la oración. Un ejemplo. ya, correcto. Ujú. Eh, Algo que tenga que ver, por ejemplo, con algo como, por ejemplo, ciencias naturales y ese tipo de cuestiones del ambiente, No. de la Eh, globalización, cosas por el estilo. o sea, eso se toma más en medicina, porque justamente lo que me postulé era negocios internacionales, entonces era diferente, es más matemático y empresarial, Por creo. eso, pero Y el tema de globalización, tal vez algo. no, tampoco. Ujú, ujú, ujú. Cuestiones que tienen que ver con política y ese tipo de cosas. No, bueno, conocimiento general, las funciones del Estado, unas notables, las 5 funciones del Estado ecuatoriano y número y también de política general, o sea, quién es el presidente, ministros, o sea, los ministros del Estado y eso, De o sea, saber los ministros. nombres. Ajá, ¿Ya? Ujú. eso. Temas que tienen que ver con farándula, No, ¿no? no, Por ejemplo, del príncipe de España, de la reina de Inglaterra, sí. no, tampoco. Premios Nobel. No, Ujú. tampoco. Ok. Por ejemplo, tomaron ahí el descubridor, por ejemplo, no sé, tal vez algo que tenga que ver con Einstein, sí. Con No, pero Hawking. considero que sí, porque unos amigos que dieron medicina antes decía más o menos cuál fue la obra más notable de Einstein en la Segunda Guerra Mundial. Ok, ok. Ajá, que fue la colaboración de la bomba nuclear. Pero eso es para el examen de medicina. Ujú, Ujú. ujú. O Ya, sea, historia general, historia general, te digo, ya. Ujú. Ya. En la parte matemáticas, lo que es ahora sí. razonamiento y lógica matemática. Ya, correcto, ahora sí, ya. Bueno, ya me has dicho cuestiones que tienen que ver con el examen. Ahora mi pregunta va a, ya, lo que te preparamos, porque bueno, tú no tomaste una preparación así completita de todo, ¿no es cierto? Ujú. Tomaste solo, bueno, el tiempo que más o menos tú quisiste y en el momento que quisiste. Más o menos fue así, ¿no es cierto? Sí. Claro, Entonces, también fue porque, o sea, no tuve tanto tiempo porque justamente la universidad fue a mi colegio en noviembre a finales y yo justamente al día siguiente de la que vino a la universidad me fui a la universidad a admisiones y ya me decían, tiene que dar máximo hasta el 8 de diciembre y yo, chuta, ya tocó. Entonces sí fueron unas 3 semanas más o menos que muy complicadas y de esfuerzo porque si no es con el esfuerzo de uno, pues no se puede. sí, 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 verdad es. Sí. Bueno, sí te mandaste el esfuerzo porque ya el hecho de venir mismo ya es un... Claro, es que Bueno, si en te demoras presencial sí es unos, ¿qué será? Unos 40 minutos de venida. más, 1 hora siquiera, porque justamente salía a las 6 y ya a las 6 ya es el tráfico en el norte para irse al sur, terrible, entonces llegaba a las 7 a hacer deberes y así, y así, Bueno, eso complicado. sí, sí, comprensible, ya. Sí. A ver, ahora sí, ya vamos a otras preguntas, ¿ya? Con respecto a lo que viste conmigo en matemáticas, ¿consideras pertinente como para tu prueba la preparación? Sí, yo creo que sí, porque justamente me tomaron bastante de lo que es eh, resolver problemas y tú mismo plantearlos y tú mismo hacerlos. Jugar con las respuestas, porque también hubo unas preguntas que eran de jugar con las respuestas, como sabíamos hacer en clases. Mm. Justamente uno similar me tocó, que dije, ve, qué coincidencia. Muy bien, muy bien. Tal vez algo que nos haya faltado dentro de ese tiempo que dimos
la preparación. En mate creo que muy completo porque sí, todo lo que vimos en el poco tiempo me sirvió bastantísimo. ¿Ya? ¿Para qué también? Muy bien. Sí, sí, es La que par, sí fue porque si no, no hubiéramos visto, o sea, lo que vimos, no pasaba ese examen. ya, buenas. Ahora la Sí. parte de ciencias sociales. A ver, ¿cómo le viste tú? Bueno, de ciencias sociales, o sea, de por sí, sí sé algunas cosas, pero lo que hizo la profe fue, o sea, reforzarme y corregirme en ciertos aspectos, porque, bueno, para mí es muy entretenido ver documentales y desde chiquito he visto bastantes documentales, entonces, en el área de sociales y de historia, considero que sí tenía buenos fundamentos y buenas bases, pero sí, para un principiante que se podría decir es, sí va a ser una carga bastante larga porque eran temas, o sea, muy largos. Con respecto, bueno, obviamente yo sé que no viste completo. ¿Qué crees que faltó? Que no o puedes detallar lo que te dio la profe, ¿sí? Y después detalla lo que faltó, ¿de acuerdo? Primero Ujú. detalla lo que te dio la profe y después detalla lo que faltó. Primero lo que te dio la profe, ¿ya? Bueno, lo que me dio la profe fue, uno, eh, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vi temas de la Guerra Fría, que también en mi examen me tomaron bastante sobre la Guerra Fría. Vi también acerca de, de historia ecuatoriana. Un ejemplo claro es las tres etapas que tuvo la República, que es cuando llegan los españoles, cuando se da la época colonial y el mestizaje y la época de independencia. Eso sí, también me tomaron. ¿Qué más? Puede ser el, vimos de la poesía, del romanticismo ecuatoriano, que también sí se tomó. Eh, un ejemplo claro que fue la generación decapitada, que eso sí también se vio, conocer conceptos de la generación decapitada y también eh, el primer libro escrito de romanticismo en el país, cuando también se da la época, la época ya de identidad en la literatura. Eso fue más, profe. Ya eso te dio la profe, sí. Ajá. Ya en el tiempo que pudo la profe, eso te dio. Ahora, ¿qué crees que le faltó? Bueno, obviamente, yo sé que no recibiste todas las clases, pero con respecto a lo que viste, ¿qué faltó? Sí, Creo que, o sea, faltó más analogías y saber de sinónimos y antónimos de ciertas palabras. Pues eso sí, no vimos mucho y eso es lo que más tomaron. Entonces, sí, ahí fue. ya, es que bueno, tú me estás hablando de razonamiento verbal ahorita. Es que me imagino, no sé cuántas, creo que cogiste máximo unas, en el mejor de los Sí, casos, unas 6 horas de, ajá. Y en las seis de, horas, y analogías. nosotros sí tenía, yo sí te dije, si han de ser unas 14. Claro, pero aún Contaba así sí decirte, ves, mira, fue. esta cosa sí es enorme, decía, pero bueno, tú tenías como confianza, entonces eso sí, bueno, estuvo bien. De hecho, la profe mismo me dijo que, o sea, sí tenías en cierta manera como un grado de conocimientos de esa área, ¿no? Sí. Lo que me dijo la profe era de que, bueno, tal vez sí necesitabas practicar un poco más verbal, pero ya justamente nos suspendiste en la clase ahí el viernes, que eran las fiestas de Quito, entonces ya te perdimos ahí. Cuéntame, bueno, a ver, me comentaste de lo de razonamiento verbal. Bueno, yo entiendo que tal vez no pudimos hacer una práctica porque no tuvimos clases prácticamente de eso, ¿sí? Pero ahora con respecto a sociales, ¿qué crees que faltó? O sea, viste en clases, yo considero que sí vi todo porque dentro de la clase yo también a veces le cambiaba un poquito el tema de ciertos puntos que no tenía tan claro, o sea, que de mi conocimiento lo sabía, pero no tanto. Entonces, un ejemplo, hablábamos de la Primera Guerra Mundial, yo ya le hablaba de la crisis de los misiles
de Cuba en la Guerra Fría. Entonces ahí como que nos desviábamos y eso me ayudaba bastante a entender y a reforzar. Chévere, muy bien, ya. En, ya, o sea, la parte verbal faltó, ya, correcto. A ver, ahora sí, vamos a otro tipo de preguntas, ya. Ya me has hablado de cierta manera, quería indagarte bastante. Si tienes preguntas todavía o recuerdas algo, me puedes comentar hasta el final de la entrevista, porque bueno, esto nos interesa mucho, ¿no? Recuerda que con tu experiencia lo que vamos a hacer es simplemente mejorarla queremos eso, mejor dicho, mejorarla para una futura persona y lograr que dice, otra experiencia de éxito como la que tuvimos contigo, ¿sí? Ese sería el objetivo. Bueno, es obvio, cuando tú vas a ser empresario, entonces yo creo que ese es el fin, pues claro, sí, es el Claro. fin, claro. Entonces, ahora quiero que me comentes, a ver, ¿cómo te enteraste de nosotros? O sea, ¿cuál fue la forma en la que, bueno, te diste cuenta que existimos? La verdad, busqué preuniversitarios que den sobre la OID, porque, o sea, justamente me inscribí días anteriores, hacía los simuladores que había en internet, pero, o sea, esos simuladores son muy básicos, ¿no? Y no podía. Y bueno, buscando en internet, encontré tres, pero me quedaba muy lejos, entonces dije, ese está más, más cerca. Y ahí llamé a preguntar. Más fue por internet, porque justo puse cursos para la UID y salieron tres. Muy bien. A ver, te salió cursos de video y te salieron tres. Ya. Ujú. A lo que llamaste, ¿no es cierto? Perdón, nos encontraste en Google, es lo que entiendo, ¿cierto? Sí. No nos viste Exactamente. en Facebook ni nada. Sí. No, Tienes Facebook, disculpa. sí. Usas el Facebook. Más uso Instagram. Ya. O sea, en Instagram sí te mueves tú. Sí. Sí, y justamente en Instagram hay bastante publicidad del Prepolitécnica y del Ya. Rutherford, de esos. Pero justamente, o sea, vi, pero no tenía mucho para la UID, entonces dije, no tiene, y me queda muy lejos también. Ok, ok. Entiendo. Eh, perfecto, perfecto. Es lo que me interesaba. Em, ¿Usas TikTok, tal vez? Sí, Mm, ¿Más Instagram o TikTok? creo que mitad, mitad, porque a veces me aburro de TikTok y ya me paso a Instagram. ¿Ya? ¿Más Facebook o TikTok? Más TikTok. Más TikTok. ¿Ya? Correcto. Eh, si buscas algo, ¿googleas más? ¿O vas a Facebook? ¿O vas a Instagram? ¿O vas a TikTok? Mm, bueno, depende para los temas, ¿no? A veces, ¿O en YouTube? eh, O sea, ¿cómo buscas? O sea, o sea, más busco en Google, porque a veces veo las direcciones y veo cuál está más cerca. ¿entraste a nuestra página web o solo viste en Google? Solo vi el número y timbré, la verdad. Ok. Ujú. Ya, correcto. Otra cuestión. Cuando ya nos llamaste, ¿tu experiencia fue satisfactoria o no fue satisfactoria? Eh, sí, porque pude ver acerca de, o sea, de que sí tenía conocimientos para el examen de la OID. Entonces dije, sí, sí vale la pena. Ok, sí. ¿Cómo te entendimos? ¿Bien o mal? Vi, considero que sí hubo una buena atención y también muy, muy cordiales todos los profes. Ya, a ver, te estoy preguntando en el momento de darte la información. ¿Cómo te sentiste atendido? ¿Bien o mal? Bien, sí, porque fueron concretos y directos. Ya, correcto. Em, lo que te dimos cuando ya estuviste en las clases, ¿cómo viste el ambiente? ¿Está correcto o le viste malo? ¿Cómo viste el ambiente?
La verdad es un ambiente muy, muy chévere porque, o sea, hay una conexión más cercana con el profe. Entonces, eso como que ayuda bastante para el entendimiento y el aprendizaje. Ya, bueno. Em, con los profes, ¿cómo interactuaste? ¿Está bien interacción o está mal? Considero que como fue de manera presencial, hubo un acercamiento más directo con el profe, entonces si había inquietudes o dudas, se podían preguntar y el profe te explicaba y te hacía pasar al frente para que tú mismo lo puedas hacer. Entonces considero que de esa parte es muy, muy bueno porque te enseñan cómo hacer. En la parte de verbal y en la parte de sociales, ¿estuvo bien la forma de enseñar o faltó algo? No, sí estuvo bien porque, bueno, la verdad ya aprendo más conversando que solo leer. Entonces a mí me gusta que me hagan la conversa para poder, o sea, ir hablando, discutiendo de los temas y así se va aprendiendo. Muy bien, correcto, muy bien. Sabes que me has aclarado algunas cuestiones ya. Em, en general, ¿la preparación fue pertinente al examen o no? Sí, sí fue pertinente porque eh, hubo más en lógica matemática que, bueno, en la carrera que me postulé, era como que tenía lo demás de fuerza, era muy, muy correcto, se podría decir, porque justamente en la aptitud matemática tomaban aritmética, álgebra, series, relacionamiento lógico y conjuntos. Correcto. Em, nos recomendarías a nosotros para que alguien más venga? Sí, 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 Ya. sí, le recomendaría porque si no hubiera sido por la preparación y también por la intuición de los maestros, no, no hubiera pasado, la verdad. Y Ya. bueno, pues gracias a Dios saqué la beca y pude pasar con un buen promedio. O sea, te dieron beca por... Es que sacaste una nota bien alta, ¿no? O sea, me gustó la nota. O sea, está buena la nota, mejor dicho. O sea, Claro, es buenaza la 87 nota. sobre 100. Te dieron beca por eso. Sí, ¿Cuánto de beca te dan? hasta el 30 nomás. Hasta el 30. No, no, es Sí, normal, pero te dieron. O sea, es de chistes que te dieron. Porque me imagino que otros te dicen, estás aprobado y ya, listo, ¿no? claro. Tú O recibiste sea, una beca. O sea, claro, ¿no? Aprobar sí es fácil, pero la beca es lo, lo que motiva. una consulta más. ¿Tú venías para que te ayudemos a sacar la beca? Es que nunca lo nombraste, ¿no? O sea, por lo menos no lo recuerdo. Sí. ¿Venías por tratar de sacar la beca? No nos dijiste, ¿no? Sí. ¿O solo por aprender? La verdad fue más las dos, porque quería aprender y sacar la beca, pero la beca era como algo personal. Entonces dije, "Puta, hay que dedicarse". Nunca nos comentaste lo de la beca, ¿no? Muy bien, Sí, te nunca les felicito. comenté, Sí. pero salió. No, qué bueno, qué bueno. No, es que sí, tu Sí, nota es muy buena, la verdad. Sí, sí, sí vi que lo que mandaste el mensaje me quedé como impresionado de la nota que sacaste. Porque es una preparación que le hiciste rapidita, ¿no? O sea, sí. Te sí, pregunto pero algo. A ver, con toda sinceridad, mira, a ver. ¿Crees que el hecho de que hayas tenido las clases presenciales te ayudó o crees que si hubieses tenido la interacción en línea hubiese sido igual? A ver, ahora sí, con toda sinceridad, ¿qué es lo que crees? Cuéntame, por favor. desde mi punto de vista, pues, es mejor aprender en presencial que en virtual, porque en virtual, bueno, y como experiencia, ¿no? A veces estás ahí con el profe, ya te aburres y ya abres Google y ya te entretienes en cualquier cosa. Entonces, de la forma presencial es como que el profe te dice, presta atención, eh, dudas, te hace pasar al frente. Es un trato muy diferente a lo que es virtual. Entonces, desde mi punto de vista, el aprendizaje es mucho mejor en presencial que en virtual.
Muy bien, está bien, Néstor, ya, sí, ya, correcto. Bueno, ¿qué mensaje extra nos podrías dejar? Bueno, como mensaje extra es de que cada persona tiene que dar su esfuerzo para obtener sus frutos. Entonces, en mi caso, sí me esforcé bastante, considero, porque salía bueno, salgo de clases a las 2:30, llego a mi casa a las 3, tenía 10 minutos solo para comer y volar al prepo, para estar 4 en punto. Y salir de ahí, llegar a las 7, a veces me quedaba hasta las 12 haciendo deberes. Entonces considero que fue un esfuerzo que valió la pena y pues vale la pena sacrificarse un poquito. Muy bien. Con respecto a nosotros que somos del preuniversitario, ¿qué puedes decir de nosotros? Bueno, como anécdota y como conclusión del prepu, pues considero que los temas que vi en matemáticas, que en este caso fue lo que más pesó en mi examen, eh, muy bien, el profe siempre me explicó, que en este caso es usted, siempre me explicaba, a veces me corregía, me decía ponga atención, y yo ponía atención, entonces es lo que más, o sea, la interacción de persona a persona es más concreta que de pantalla a pantalla, la verdad. Entonces, eso, profe. Muchas gracias, Néstor. Muy amable. Bonitas tus palabras. Me falta algo nomás, que se me pasó por alto. El tiempo de la prueba, ¿cuánto fue? ¿Cómo te dividieron el tiempo de las pruebas? Coméntame un poquito cómo te dividieron, con lo que me estabas contando de los pilares, ¿te acuerdas? Pues quiero que me Claro. digas, tales pilares demoraron tanto tiempo y esas cuestiones, ¿ya? O Sí. sea, justo en la guía de que me dieron, decía, son 4 pilares en 1 hora y media. Entonces, a eso depende de la carrera, ¿no? O sea, en la universidad depende, ¿no? Porque esos son los 4 básicos, pero siempre te aumentan un pilar más dependiendo de la carrera. Es por eso le decía que justamente en el pilar de 1 hora y media, los 4 criterios que son los que dan en la guía, esos les acabé, pero en 1 hora. Y la otra media hora se dividió solamente para ese pilar, que en este caso fue de gestión empresarial. Muy bien, Néstor. Bueno, creo que hemos concluido. Muchísimas gracias por esta retroalimentación que nos das. Bueno, yo te había comentado que, bueno, esto sí nos ayuda mucho como para mejorar también, ¿ya? Y la verdad que tus palabras son muy bonitas, de hecho. De hecho, me da ganas de hasta pedirte autorización para decirle a la community manager a ver si es que le podemos subir justamente las palabras que nos dijiste por ahí bonitas, ¿ya? Bueno, aprovecho una vez te pregunto, ¿nos das esa autorización para que nosotros subamos esa partecita? Sí. De las palabras, bueno, profe. Eh, La parte que nos dijiste, como que nos recomendabas así, ¿no? Sí. bueno, Eso. profe. Muchas gracias, estimado Néstor. Néstor,